La cocina de Ana, Eloísa. Érase una vez una cocinera que se llamaba Ana y no podía cocinar porque había perdido su olla favorita. Como no la encontraba, fue al supermercado y compró una olla nueva. Llegó a la casa con la compra y pudo cocinar. Y al día siguiente fue a la cocina y pudo cocinar para toda la gente. Fin, Eloísa. La estación, por Kelly. Rin, 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 rin. ¿Qué es estas horas? Sí, tío, ya estoy en la estación. ¿Dónde estás? Ahí va, perdón. Sí, estoy ahí. En 5 minutos salgo, no, estoy ahí, sí. ¿Cómo se me ha podido olvidar? Llevo toda la semana, ¿cómo se me ha podido olvidar? Y es aquí, ¿no? ¿Por qué no hay gente aquí? Bueno, a lo mejor es demasiado temprano, voy corriendo. De verdad, me estoy empezando a molestar. ¿Dónde está la gente? ¿Pero dónde está la gente? ¿Hay alguien? ¡Rin, rin, rin, rin! ¡Rin, rin! Tío, ¿dónde estás? ¿En la estación? Pero eso no es. Es la estación que está en la otra manzana, Mikey. Ahora todo tiene sentido. ¡Fin! La flor y la hierba, por Esteban Calviño Oreán. En un país muy lejano vivían la señora Flor y la señora Hierba, que todas las tardes jugaban en el parque. Mientras jugaban la Flor y la Hierba, apareció Alba y su madre, que quiso coger la flor, pero su madre no le dejó. No se deben arrancar flores, prohibido arrancar flores. Fin. Mira que chulos eran estes cortacontos. A cousa é que aínda me quedan 5 máis. Bueno, polo menos son chulos. Hola, eu viño aquí contarvos un chiste. Pero para, que estou vendo os cortacontos. Bueno, só un chiste. Iban dous nunha moto. E o do medio caeu. Non o pillaches? Pois non. Madre mía, non tengo o sentido de risa. La gata pintadas, Eloísa. Los protagonistas pintadas, Juan y Ana. Érase una vez unos gatos que se llamaban Pintadas, Juan y Ana y jugaban a perseguirse uno al otro y Juan se cayó y se lastimó. Juan fue al médico y lo cuidaron allí. Se quedó 3 semanas y media.
Lo visitaron Ana y Pintadas y se quedaron 4 horas con él. Y cuando pasaron las 4 horas, se fueron a su casa. Y cuando pasaron las 3 semanas y media, Juan fue a jugar con sus amigas. Fin, Eloísa. Lalín, por Isabel Fernández Portas. Cando Lalín apenas tiña 1 ano, xa tiña moitos habitantes. Cando tiña 10 anos, xa tiña máis de 1000 de habitantes. Cando Lalín tiña 20.000 habitantes, cansou e veuse arriba. Entón, abriuse e converteuse nesta fermosa cidade. ¡Sí! Por Isabel Fernández Portas. Las aventuras de Peter Pan y los animales del bosque, por Anxo y María del Mar. En una casa en el bosque vivía nuestro amigo Peter Pan. A él le gustaba mucho jugar con los animales. Un día estaba divirtiéndose cuando oyó un grito diciendo ¡Socorro! Busqué de dónde venía el grito y encontró una ardilla atrapada en un gran árbol. De pronto vio al Capitán Garfio escondido detrás de un arbusto y se dio cuenta de que era una trampa. Después luchó con su espada de oro y el Capitán Garfio cayó al suelo derrotado. El amigo León mordió el trasero del Capitán Garfio y este salió corriendo. Peter Pan rescató a la ardilla e hicieron una gran fiesta. Las zapatillas misteriosas de Alba. Érase una vez, había 2 hermanos muy educados que necesitaban zapatillas. No tenemos zapatillas. Y la madre les dijo, está bien, iremos a la tienda. ¡Qué chulada! ¿Cómo se me pone la cara, Dios mío? ¡Me las compro! Cuando los niños volvieron a casa estaban muy contentos. ¡Chupi, chupi, chupi, chupi! Por la noche uno de los hermanos se despertó y encontró sus zapatillas andando solas. ¡Ah! Se asustó tanto que salió por patas a la habitación de papá y mamá. ¡Mamá! ¡Papá! Y les dijo a papá, papá, dile a mamá que devuelva las zapatillas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Fin de Alba. Lorenzo en el mundo manga. Basado en los dibujos de Hajime Ishiyama. Había una vez un joven que le gustaba el manga y el anime. Un día, mientras leía uno de sus libros favoritos, vio un portal que le apareció de repente. Entonces, Lorenzo, con mucha curiosidad, dijo: ¡Oh, un portal! Y entró en él para ver qué pasaba. Ao atravesar o portal, Lorenzo vio un lugar tan hermoso que dijo el alto: ¡qué lugar tan hermoso! Porque era costumbre en él decir que todo era hermoso.
No podía ser. A su lado había aparecido el titán colosal de la famosa serie Ataque a los Titanes. ¿Dónde estaba Lorenzo? Pero de repente, un soldado con su equipo de maniobras tridimensionales le cortó un poquito al titán y este gritó con furia, pero se cayó. El soldado, rápido como el viento, fue al lado de Lorenzo y le apuntó con su arma, y Lorenzo le respondió con un quieto. El soldado resultó ser Mikasa, la amada de Lorenzo. Oh, por favor, esto parece una comedia romántica, qué bonito. Lorenzo estaba impresionado, había comprendido dónde estaba y tartamudeó diciendo su nombre, porque Mikasa le había preguntado quién era, es obvio. Lorenzo le explicó a Mikasa que no era de aquí, y de dónde había venido, y de qué eran los perritos calientes. Mikasa, al comprender la historia y saber qué eran los perritos calientes, le dijo: pues no hay tiempo que perder, manos a la obra. Lorenzo, tras verse montones de episodios y montones de ovas de Ataque a los Titanes, eso no le convertía en un soldado. Entonces tampoco sabía utilizar el equipo de maniobras tridimensionales, por lo que le fue de pena. Lorenzo, que volando con su equipo, que aún no sabía usarlo, vio a alguien corriendo con furia e ira. Era Eren, que supuestamente, claramente, ese protagonista tendría que estar en su anime y tendría que aparecer en este fabuloso cuento. ¡Oh! Soy Deadpool, estoy rompiendo la cuarta pared. Cuando pilló a Eren, porque iba muy rápido, le explicó su historia y lo que le pasaría en el futuro. Y por Dios, ¿quién ha dibujado esto? Eren, sorprendido por su historia y por lo que le acontecería en el futuro, dijo como chiquito: ¡Come on! Lorenzo, que conocía muy bien la zona Rose de Ataque a los Titanes, le llevó hacia donde estaba la roca que taparía el muro. Bueno, la abertura del muro. Tampoco el guionista estaba muy inspirado. Entonces, al ver la roca, Eren saltó y Lorenzo gritó: ¡Venga, Eren! Pero bueno, ¿por qué le robas las frases a Armin? Lorenzo vio cómo se transformaba y una vez allí gritó: ¡Qué hermoso! Eren, transformado en titán, cogió la roca con su fuerza sensual y la llevó al hueco del muro. Como el creador de Ataque a los Titanes vino a matarme, pero no lo hizo, porque metí a Eren en mi cuento en su forma titán, entonces quité al titán y puse simplemente la roca tapando la puerta. ¡Hay que ser original! ¡Qué oportuno! Justo cuando Lorenzo y Mikasa iban a hablar, aparece un portal que, claro, Lorenzo quiere ver porque a lo mejor puede devolverlo a su mundo, aunque no tiene mucho sentido, pero bueno. No sé qué se fumó el dibujante, porque aquí Lorenzo lleva unas gafas diciendo: ¡volveré! Y no voy a decir lo otro porque es un poco descabellado. Bueno, chicos, esto es el fin. Como me copies los dibujos, haré lo mismo que el creador de Ataque a los Titanes. Iré a vuestras casas y os perseguiré. ¡Fin! Por Lorenzo Álvarez Conde. Copyright incluido.